La literatura de la Edad Clásica en Colombia se refiere principalmente a la producción literaria durante el periodo del Nuevo Reino de Granada, que abarca desde la llegada de los españoles hasta los movimientos de independencia. Algunos autores y obras más destacados de esta época son Juan Rodríguez Freile, el autor de Carnero, una crónica que relata la vida y costumbres de la sociedad colonial de Santa Fe, Bogotá. La arquitectura de la Edad Clásica en Colombia se refiere principalmente al periodo colonial, donde la influencia española dejó una huella imborrable. Entre esto tenemos la arquitectura religiosa. Las iglesias y catedrales son ejemplos destacados de la arquitectura colonial, con fachadas ornamentadas y retablos elaborados. La capital colombiana alberga numerosos ejemplos de arquitectura colonial, como la Catedral Primada, la Iglesia de San Francisco y el barrio de la Candelaria. El monumento a la diosa Sia, también conocida como Sia, es una escultura pública ubicada en Bogotá, Colombia, que representa a la diosa Muisca del agua. Sia es una figura importante en la mitología griega muisca, representando a la diosa del agua, un elemento vital para la vida y la agricultura. El monumento es un homenaje a la herencia indígena de Colombia y la importancia del agua en la cultura muisca. La escultura fue creada por la artista María Teresa Cerda. Fue construida en 1938 e inaugurada en 1948. La literatura neoclásica en Colombia floreció a finales del siglo XVIII y principios del XIX, influenciada por los ideales de la Ilustración europea. Este movimiento literario se caracterizó por su enfoque en la razón, la claridad, el equilibrio y la moderación, en contraposición con la ornamentación excesiva del barroco. Uno de sus autores es José Celestino Mutis, que fue una figura central en la Ilustración de Nueva Granada, destacándose por su labor científica más que por sus obras literarias. Sin embargo, su influencia en la literatura neoclásica colombiana es innegable, ya que promovió la difusión de ideas ilustradas y fomentó el desarrollo cultural de la región. Su obra cumbre es la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, de 1783 a 1816, un proyecto científico que dejó un vasto legado de dibujos, descripciones y estudios sobre la flora y fauna del territorio. La arquitectura de la Edad Neoclásica en Colombia se inspiró en los ideales de la Ilustración y la arquitectura clásica grecorromana. Una característica clave es la racionalidad y simetría. La arquitectura neoclásica se caracteriza por su énfasis en la razón, la claridad y la simetría. Los edificios suelen presentar fachadas equilibradas con columnas, frontones y otros elementos clásicos que evocan la grandeza de la antigua Grecia y Roma. Un ejemplo destacado es el Capitolio Nacional de Bogotá. Este emblemático edificio, sede del Congreso de la República, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura neoclásica en Colombia. Su imponente fachada con columnas, gran frontón, refleja la grandeza y el poder del Estado. También tenemos el Palacio de Justicia de Bogotá. Este edificio, que alberga las altas cortes del país, también presenta elementos neoclásicos en su diseño. Este ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia debido a diferentes sucesos históricos. La literatura barroca en Colombia se caracteriza por su complejidad y profundidad en la exploración de temas como la religión, la muerte y la fugacidad de la vida. El barroco colombiano se caracterizó por el uso del lenguaje elaborado, con metáforas complejas y otros recursos estilísticos. Se buscaba la sorpresa y el asombro en el lector a través de la exageración y la abundancia de detalles. Principalmente se exploraban temas como la salvación, el pecado, la muerte y la vida eterna. La madre Francisca Josefa de Castillo es una de sus principales escritoras. Sus escritos místicos, en particular su obra Afectos del Corazón de Dios, ofrecen una visión íntima de la experiencia religiosa de la época colonial. Su prosa elaborada y su exploración de temas espirituales la convierten en una figura importante de la literatura barroca colombiana. La arquitectura barroca en Colombia floreció durante el periodo colonial, principalmente en los siglos XVII y XVIII, dejando un legado artístico y cultural significativo en el país. Este estilo arquitectónico se originó en Europa, se adaptó a las condiciones locales y se fusionó con elementos indígenas y africanos. Una de sus características principales es el contraste y dramatismo, que busca generar emociones intensas en el espectador, utilizando contrastes fuertes de luz y sombra, así como efectos teatrales y dramáticos. Los retablos de las iglesias, por ejemplo, suelen estar profusamente decorados con esculturas y pinturas que representan escenas religiosas. Un ejemplo destacado es la iglesia de San Ignacio de Bogotá. Esta iglesia se encuentra en el barrio de La Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, sobre la calle 10 entre la Sexta y Carrera Séptima. La iglesia es un importante lugar de culto católico dedicado a San Ignacio de Loyola. Su valor histórico y artístico se convierte en un atractivo turístico y un lugar de interés para los amantes de la arquitectura y la historia colonial. Su interior se caracteriza por su rica decoración, con altares dorados, pinturas y esculturas que reflejan el esplendor del barroco. Es importante notar que en el templo se puede apreciar un estilo de transición entre el Renacimiento y el barroco. La literatura medieval en Colombia no se desarrolló de la misma manera que en Europa, debido a que el territorio colombiano estaba habitado por culturas indígenas con sus propias tradiciones orales y formas de expresión. Sin embargo, con la llegada de los españoles en el siglo XV se introdujeron las formas literarias medievales europeas, que se mezclaron con las tradiciones locales.
Autores y obras. Aunque no eran autores medievales en el sentido estricto, sus obras son importantes para entender la literatura temprana de Colombia. Algunos ejemplos son Gonzalo Jiménez de Quesada, quien escribió Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. Aunque se cree que el Epítome de la Conquista fue escrito por Jiménez de Quesada, algunos historiadores todavía debaten sobre esto. Incluso se ha llegado a la idea de que pudo haber sido escrito por otros cronistas o basado en los relatos de Jiménez de Quesada. A pesar de las dudas de su autoría, sigue siendo una fuente muy valiosa para el estudio y entendimiento de la conquista de Colombia. Fray Pedro de Aguado es una figura importante en la crónica de la conquista y la colonización del territorio que hoy es Colombia y Venezuela. Su obra principal es la recopilación historial. Es una fuente fundamental para entender este periodo. Hay que recalcar que su obra refleja la perspectiva de un fraile español del siglo XVI, lo que significa que está influenciada por las creencias y prejuicios de su época. La influencia de la arquitectura medieval en Colombia se manifiesta principalmente a través de la herencia colonial española, que trajo consigo estilos y técnicas propias de la Edad Media europea. Aunque no se encuentran construcciones medievales puras en el territorio colombiano, sí existen elementos y adaptaciones que reflejan esta influencia. La conexión de la iglesia de Santa Isabel de Bogotá con el periodo medieval se ve principalmente en la figura de Santa Isabel de Hungría, cuya vida y legado se desarrollaron en la Edad Media. La veneración de Santa Isabel de Hungría se extendió a través de la Iglesia Católica, incluyendo las colonias españolas en América.